La experiencia que les quiero compartir en este momento es una que habla sobre la creación a través del verbo, el verbo de Dios, pero antes de que se haga palabra. Es una experiencia de las más intensas y hermosas que he tenido y es una experiencia reveladora para todos nosotros porque nos da información sobre cómo manifestar en este mundo el cielo o el paraíso. En esta experiencia me encuentro yo en este espacio flotando en una especie de océano líquido luminoso. Muchas veces ahí empiezan todas mis experiencias, que bueno, tiene mucho que ver también con lo que comentan en el hinduismo, en el antiguo Egipto, sobre las aguas primordiales, en donde nace toda la creación. Estoy flotando en esta especie de líquido luminoso y de pronto veo una especie de cuerda, como si fuera la cuerda de una guitarra. Es un hilo, una cuerda de luz dorada, dorada, blanca, intensa. Y empiezo a ver cómo vibra. Es como si alguien estuviera tocando la guitarra y se ve, ¿verdad? Se ve como cada cuerda emite una vibración o está vibrando. Y puedo ver cómo de esa cuerda vibra y empiezan a crearse cosas alrededor, ¿no? Naturaleza, personas, etcétera. Pero luego puedo ver y percibir, bueno, en este momento no puedo ver, más adelante sí lo pude ver, pero empiezo a percibir, a escuchar, a sentir otra vibración que está más allá de esa cuerda que sí podía ver y percibir y escuchar con facilidad. Empiezo a percibir una vibración muy intensa. De hecho, mi cuerpo físico empieza a vibrar intensamente por dentro. Es algo como inexplicable porque puedo percibir mi cuerpo físico vibrando, pero si yo lo veo desde arriba, que me estoy viendo, ¿verdad? Puedo a veces ver mi cuerpo que está ahí acostado o sentado. No veo que vibre mi cuerpo, pero puedo sentir por dentro una vibración intensa y una sensación de amor y paz absoluto dentro de mí, junto con esa vibración. Y escucho esta vibración como una especie de zumbido o como el Om, sí, como si fuera el Om. Ahora entiendo en el hinduismo y en el budismo por qué se recita mucho este mantra, porque sí es muy poderoso, porque es más la vibración del mantra, por supuesto, que genera estos estados de conciencia, de unión con lo divino. Se puede percibir en ese estado de unión con lo divino esta vibración intensa. Y es imperceptible, como que si estuviera más allá de la vibración que estaba percibiendo antes como la cuerda de una guitarra. Esto era, ¿cómo explicarlo? No tenía espacio, no tenía forma de describirlo. Estabas por encima de todo esto, no era perceptible. Y cuando esta vibración empieza a generarse y yo puedo escucharla y sentirla dentro de mí, puedo ver cómo la cuerda que estaba sola vibrando empieza como a hacer una explosión de cuerdas de luz y de vibración hacia todos lados, en todas las direcciones, como una explosión. Entonces puedo percibir cómo esa otra vibración, la vibración de Dios o la palabra de Dios, pues no palabra, el sonido de Dios, empieza a crear miles de millones de cuerdas que salen de esa misma cuerda. Entonces, lo que se había empezado a crear con una sola cuerda, empieza a crear otras realidades, otros universos, otros mundos, otros seres, otra forma de experimentar el cuerpo físico. Y empiezo a entender que es esa vibración divina o el sonido primordial divino que da forma a todo lo que es y no es. Y puedo ver cómo esta sensación de expansión de una sola cuerda es
¿cómo explicarlo? Ilimitada o sin fin, infinita, eterna. Y la creación es eterna y constantemente es eterna, pero que viene, o sea, es como si, por ejemplo, como si yo estuviera creando una realidad con una sola cuerda, pero se escucha o se siente o se percibe la vibración o la palabra de Dios y se crea otro mundo, otras realidades, ¿ok? Esto me lleva a recordar mucho que decía, hay una parte en la Biblia que dice, que es Juan 1:1, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, es esto que experimenté, es esto que dice aquí Juan, es esto, y lo que puede experimentar es que era el verbo antes del verbo. Es como, por ejemplo, antes de que Dios dijera y se hizo la luz, ya había luz, porque existía esa vibración, existía esa presencia, ese sonido primordial antes de que lo pronunciara. Eso es lo que les quiero tratar de explicar con esta sensación o con esta experiencia que tuve. Entonces, la palabra humana, a ver, vamos a bajarlo aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque esto es importante para lo que estamos creando. Entonces, la palabra no es solo lenguaje hablado, es una frecuencia viva y consciente que se conecta con lo divino. Entonces, lo que Dios me dice en este estado, en esta experiencia, es que cuando nosotros escuchamos lo que no se puede escuchar, está wow, es como esto que te digo de el verbo antes de hablar, la palabra antes de expresarla, antes de decir que se hiciera luz ya existe. Eso, lo imperceptible que no se ha manifestado, lo imperceptible de lo no manifestado. Aguanten, sé que es un poco complicado de explicarlo. Ténganme paciencia. Estoy tratando de darle palabras humanas a esto que experimenté. Ok, entonces, los humanos, a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, pues por supuesto que lleva una frecuencia viva, ¿ok? Que también viene de Dios. Esto es importante entenderlo. Y que está creando una realidad. Esto mucha gente lo sabe, la física cuántica también ya lo está comprobando. Pensamientos, emociones y palabra están creando una realidad. Porque la palabra no solo es hablada, es también sentida y pensada, es expresada de muchas maneras en este mundo. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando tú estás conectando con tu mente humana, egoica, tu mente que conecta con el miedo, con la escasez, con las creencias, con el juicio, el egoísmo, la envidia, los celos, el odio, el rencor, el dolor, la culpa, etc. La falta de humildad, la soberbia, etc. Bueno, eso, por supuesto que es palabra o verbo vivo que está creando una realidad. Pero lo que me dice Dios con esta experiencia es que si nosotros podemos conectar con lo no perceptible, con lo que no se puede escuchar, entonces vamos a crear en este mundo vamos a bajar esa experiencia divina de amor y paz absoluta, abundancia y felicidad absoluta a este mundo o este plano material. Y para esto debemos de escuchar o debemos seguir o elegir el pensamiento más elevado. Es esa voz de Dios que nos está hablando a todos y cada uno de nosotros, pero que muchas veces no escuchamos. Es como en las caricaturas que ponen el diablito y el angelito, y que el diablito le está diciendo que haga una cosa y el angelito le está diciendo que haga otra, y que por lo general se va, ¿verdad?, el personaje a hacer lo que dice el diablito y no lo que dice el angelito. Bueno, supongamos que el diablito es el ego, el pensamiento humano, ignorante, instintivo, animal, y el angelito es la voz de Dios, el verbo divino,
que cuando tú conectas con eso, se crea el paraíso aquí en la tierra. Y cuando conectamos con el ego, el diablito, que para mí no existe el diablo ni nada de eso, sino es que nosotros estamos generando a través del ego, del egoísmo, el mal aquí en la tierra, pero cuando conectamos con esa mente inconsciente, mente animal, irracional, ignorante, instintiva, se crea otra realidad. Aunque al principio, por ejemplo, atraes cosas materiales o esa relación, etcétera, pero por dentro no hay paz. Por fuera puedes tener todo lo que este mundo te pueda dar o tú quieras manifestar, pero por dentro no hay paz, no hay felicidad y no hay amor. Esto es muy importante, entenderlo. Para poder habitar el cielo en la tierra es desde adentro y es conectando con la palabra imperceptible, con la palabra de Dios, es eligiendo el pensamiento más elevado constantemente y actuando desde ahí para co-crear junto con Dios esa realidad, ese paraíso aquí en la tierra. Entonces, más allá del sonido humano, del pensamiento y más allá de la percepción o de la vibración perceptible, existe la voz divina, el verbo antes de nacer. Y hay otro pasaje en la Biblia que dice, que es de Juan 1:14, que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué está diciendo esto? Que la palabra de Dios se manifiesta en este mundo, en esta realidad, por supuesto a través de los seres humanos, pero de todo lo que te rodea, de los animales, del planeta, de las plantas, etc. Es el proceso por el cual Dios se manifiesta en este mundo. No estaba hablando solo de un ser humano, estaba hablando de todos nosotros y del planeta Tierra. El verbo, la palabra de Dios, la vibración, el sonido, se manifiesta a través de la palabra en este mundo, se hizo carne. ¿Okay? Entonces hay que escuchar esa voz que va más allá del velo de este mundo, como conectando con nuestro corazón, con la intuición, y con el pensamiento más elevado, que es el amor, la compasión, la empatía, el servicio, el perdón. Desde ahí estás conectando directamente con el verbo creador, con el sonido primordial, con la vibración de Dios, con la palabra de Dios. Y eso hace que tu realidad se expanda, se transforme y que vivas en paz, feliz y lleno de salud, de felicidad, de armonía, de abundancia, de paz, de amor. Bueno, quería compartirles esta experiencia que tuve porque siempre tienen un mensaje. Bueno, comparto las que son para todos ustedes. Hay unas que son personales, por supuesto, pero las que tienen un aprendizaje y una enseñanza para todos. Y sabes qué, es que está tocando una vibra dentro de ti, esta información que te está dando. Ya la conoces, ya la has experimentado. Esto nada más te ayuda a recordar, que esa es la intención de compartir todas estas experiencias con ustedes. Pues muy bien, espero que sea de ayuda. Les mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. Adiós.